Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Aquí está el micrófono que no sale casi. En este video hoy quiero tocar varios temas, pero quiero comenzar con lo más importante que es noticia en el día de hoy, que es la muerte del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Él fue primer ministro de Japón durante 8 años consecutivos y antes de esa permanencia por 8 años como primer ministro, pues fue primer ministro del 2006 al 2007 en Japón. Voy a dar historia aquí de lo que pasó con el primer ministro. Estaba hoy, en Japón, a las 11:30 hora local, que eran las 11 y pico de la noche, hora de Japón, dando un discurso, y un hombre le disparó por la espalda, hiriéndole gravemente, llevado a un hospital, y fue a las 5 y algo de la mañana, hora de República Dominicana, que se confirmó la muerte de este político de Japón que perdió la vida la noche de ayer para nosotros, el día de hoy para Japón. Bueno, aunque hoy para ambos fue la hora en la que él perdió la vida. Hay varios medios que recogen la información. Está el New York Post, que dice: muere ex primer ministro japonés Shinzo Abe tras tiroteo durante un discurso que realizaba durante un proceso de campaña electoral para una elección que va a tener lugar en Japón. Y dice la nota publicada por el New York Post que el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, recibió un disparo mortal y le pronunciaba un discurso de campaña en la ciudad occidental de Nara, viernes, hoy, en Japón, informaron los funcionarios del gobierno y los medios locales. Tenía 67 años. Sigue diciendo la información que, bueno, la policía de seguridad arrestó al sospechoso que se cree disparó al ex primer ministro Shinzo Abe el 8 de julio en Nara. El sospechoso fue inmovilizado por la seguridad después del tiroteo del ex primer ministro japonés ayer. Después del disparo, la gente lo rodeó y le dio un masaje cardíaco. El arma utilizada en el ataque parecía ser casera, según la cadena NHK. Abe, el primer ministro con más años en el cargo de Japón, ocupó el cargo del 2006 al 2007 durante un año y desde el 2012 hasta el 2020. Se vio obligado a dimitir debido a la debilitante condición intestinal, colitis ulcerosa que sufría. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el ataque fatal el viernes como un tremendo golpe a Japón. Era un verdadero amigo mío, dijo Trump, y mucho más importante de América. Este es un tremendo golpe para la maravillosa gente de Japón que tanto lo amaba y lo admiraba. Todos estamos orando por Shinzo y su hermosa familia, que esto lo escribió Trump minutos después del acontecimiento, y pasaron muchas horas hasta que se confirmó la muerte del primer ministro ya esta madrugada. Estaba viendo esta mañana en la cadena NHK News de Japón la historia de políticos que habían sido atacados en Japón. El caso más reciente fue en 2007, si no me equivoco. Bueno, un ex alcalde, un alcalde de una ciudad japonesa que le dispararon, pero ya en el pasado otros primeros ministros y candidatos a primer ministro han sido víctimas de atentados en ese país. Y el caso de Shinzo Abe, que como dice la nota del New York Post, ha sido uno de los primeros ministros que más tiempo ha permanecido. La prensa internacional ha cubierto esta información. El hombre se llamaba Tetsuya Yamagami, de 41 años, de Nara. Hay videos que circulan en las redes del momento del asalto al ex primer ministro. Él murió, según comunican varios medios, WPXI de Nueva York. También Sky News dice: ex primer ministro muere después de haber sido disparado durante un discurso de campaña, según dice la cadena estatal NHK.
El Washington Times también recoge la información e informa sobre la muerte de Shinzo Abe, que fue asesinado durante un discurso de campaña. El periódico San Diego Union Tribune también recoge la información. El periódico italiano La Repubblica es otro de los medios en recoger esta nota. El HuffPost, Noticias 24 Horas News 24, obviamente CNN, Australian Financial Review, dice el ex ministro japonés muerto después de recibir un disparo durante un discurso de campaña. Bloomberg, ABC News, The Independent, NDTV de la India, dice el ex primer ministro Shinzo Abe asesinado en Japón. También la agencia TASS de Rusia cubre la información y dice que el ex primer ministro japonés Shinzo Abe murió. Es lamentable. Japón es un país relativamente muy pacífico, pero cuando se dan estos episodios de violencia en este país, que son muy extraños, tienden a ser de verdad muy conmocionantes. En la década de los 90, pasó un atentado en una estación del metro con gas sarín que provocó la muerte de varias personas y el responsable de la secta detrás del grupo de personas que cometió el atentado, pues fue condenado a muerte y, como ustedes sabrán, hace 27 años, el tipo, pues, fue condenado a muerte y ya le pasan la mucho, es una pena. Esto que pasó con este ex primer ministro en una semana que se cumple un año de la muerte del presidente de Haití. Una noticia de verdad muy, muy, muy lamentable. Lo otro que quiero hablar ha sido lo que ha pasado durante esta semana. Yo no tiendo a ponerle mucha atención, pero obviamente es mi canal y también son mis redes, a lo que la gente opina o escribe sobre lo que yo opino, sobre lo que yo hago en medios de comunicación o en mis propias redes. Yo no estoy esclavizado como tengo amigos que se enferman. Ay, me estoy abotonando este botón, me parezco como un dandy de los 80, de los que se ponían cadenas de oro y salían con el pecho lleno de pelo y vaina. No le pongo mucha atención, no porque no tenga valor lo que la gente opine, sino porque claro que lo tiene para ellos, sobre todo, su opinión, y independientemente de si estoy de acuerdo o no con lo que cualquier persona plantee, siempre hay un enfoque que puede enriquecer la posición tuya o hay un elemento o un dato adicional que alguien lo puede aportar y tú seguir creciendo en tu capacidad de entendimiento y análisis de lo que estás conversando. Pero hay algo que me motiva más aún que todo esto y es la visión que tienen las personas de quienes hacemos vida pública y estamos en medios de comunicación, una. Y segunda, ese mismo individuo promedio, la visión o la actitud que asume frente a la política. Para las personas, la política está compuesta por hombres buenos, los héroes, y hombres malos, los antihéroes. Los héroes por lo general son aquellos que ellos, y no solamente pasa aquí, acabo de hablar de la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Posiblemente este individuo que perpetró esta acción acumuló durante tiempo frustraciones y odios por esta persona, por este personaje de la vida pública japonesa y fraguó y planificó su acción durante años. Y es posible que perdiera hasta el sueño, porque para él era un villano que debía de ser eliminado. Y ciertamente en la política hay hombres y hay mujeres, hay individuos malos, perversos, que hacen daño, que tienen el deseo de producir un daño a las personas.
Pero la política no trata de buenos y malos. La política trata de ideas y de acciones motorizadas por estas ideas que me benefician o que me perjudican, que yo estoy de acuerdo o que no, de gente que claudica y gente que posiblemente no lo hace, de personas que ven la política como un medio para escalar social y económicamente, y de individuos que posiblemente ven la política como un medio para servir y para mejorar el entorno en el que ellos viven y el entorno de los que viven alrededor de ellos. Esa es la verdad. Y ciertamente yo fui de los que también veía la política entre buenos y malos, en el que entendía la política de esa manera. Y con el paso del tiempo fui entendiendo primero la actividad política, porque no entendía la política, sino la pasión política, que fue bajo el influjo de lo que crecí, y luego me dediqué a tratar de entender la actividad política. Y hay un montón de autores que han escrito y han teorizado sobre la política en el mundo. Pero hay ideas con las que tú estás de acuerdo y hay ideas con las que no estás de acuerdo. Yo, por ejemplo, soy un tipo que creo mucho en la libertad individual. Yo creo en eso. Pero vengo de ser un colectivista, socialitoide, formado por una sociedad que siente y piensa de esa manera, que tal vez muchas personas me ubiquen en la categoría de la derecha más extrema y que ni siquiera se han detenido nunca a preguntarme cuáles son las ideas que tú defiendes, qué es lo que te motiva. Pero volviendo a la política tropical, a la política nuestra, ayer leía con mucha risa una persona que me decía que el 99.9% de los videos que yo he grabado aquí están dedicados, saludos para él, a atacar el gobierno y hablar de política. Y no es verdad. Yo en el 99.9% de los videos que subo a este canal hablo de actualidad. Y la actualidad que yo toco es la que me sale del forro de los cojones, de los granos que me cuelgan. Esa es la actualidad que yo toco. Si pasa un tema y me interesa hablar de él y tengo algún tipo de razonamiento y lo quiero compartir y hay gente que viene a buscar tal vez algo sobre ese tema, lo comparto. Si hay un tema que no me da la gana tocarlo, no lo toco. Tan sencillo como eso. Pero voy más allá. Atreverte a pensar y tener criterio propio para muchos es un acto atroz. Y ni siquiera me atrevo a decir que mis ideas son las más preclaras o las mejores con las que se puede encontrar nadie. Ni siquiera lo hago con esa pretensión. Pero sé que hay mucha gente que posiblemente comparte lo que pienso y trata de entender un poco más lo que planteo. Nosotros debemos de aprender a vivir en un ambiente donde no todos pensamos igual. Ayer me dio mucha risa porque, a diferencia de la televisión, o a diferencia de la radio, que es lo que hago, la radio, en la mayoría de los países del mundo, y la televisión, se emite el mensaje que se comunica a través de estos medios por una cuestión que es el espectro radial, una vaina abstracta que existe, que a través de unas ondas de radio, pues se transmite un tipo de información que un receptor que cada quien tiene en su casa, pues recibe. Y la mayoría de los estados han concluido que como eso es una cuestión que está allá afuera, el espectro radial, es propiedad de todo el mundo. O sea, es un bien común. Cuando hablo de bien, hablo como de propiedad. No de bienestar, ni nada de esa mierda en la que no creo. Entonces, los estados han establecido reglas para el usufructo de este espectro. Y por eso, sociedades como la nuestra,
tenemos una mierda asquerosa como la Comisión de Espectáculos Públicos. Hay otros países que no se dan ese lujo. O tienen instituciones como Indotel o la FCC en Estados Unidos, que establece reglas para el uso de algo que es común. Pero en mi canal de YouTube yo no te obligo a venir. Y obviamente el dueño de esta mierda de YouTube, que hace beneficio por la publicidad que coloca en los videos que yo hago, porque hay gente que viene y lo ve y hay gente a la que le ponen publicidad, de lo que yo recibo una comisión que es ínfima respecto a lo que ellos, con lo que ellos se quedan, pero ellos están invirtiendo todo. Lo único que yo hago es poner el celular y crear una cuenta e invertir el tiempo. Pero la mayoría del costo que tiene tener esta plataforma que se llama YouTube en línea, lo hacen ellos. Y también tienen reglas. En esas reglas, ni para mí como creador de contenido, ni para quienes lo consumen, dice en ninguna parte que tú estás obligado a venir a ver lo que yo hago aquí. Ni yo estoy obligado a opinar como tú deseas que yo lo haga. Y es el problema que tenemos nosotros en República Dominicana. Yo viví esa experiencia durante la campaña pasada. Ciertamente, yo siempre he sido frontal, nunca he, a diferencia de otras personas de los medios que tienen miedo de expresar sus simpatías políticas, yo aprendí y defiendo que usted tenga una posición política. Ahora hay un compromiso con ser objetivo y decir la verdad, pero cuando se trate de tu opinión, tú tienes todo el derecho a decir lo que te dé la gana y a simpatizar con quien te dé la gana. Obvio que también hay personas que por el tipo de trabajo que hacen están obligados por los contratos que firman a meterse entre las nalgas sus simpatías políticas, pero eso lo hacen de manera voluntaria. Y para mucha gente no es un secreto que yo no apoyé este gobierno en el año 2020, y para la mayoría y para todo el mundo sabe que yo no simpatizo con este gobierno, que la mayoría de la gente de este gobierno me cae como un bloque de 8. Y no lo hacen porque sean malas personas. La mayoría son buenas personas. El presidente es buena persona. Y la mayoría de su gabinete son buenas personas. No lo hacen porque sean. Hablo de los servidores y de los políticos. No hablo de las personas. No hablo de los individuos. Porque tenemos posiciones políticas distintas. Y luego de pasarme toda la vida votando en contra del PLD, por alguna razón me vi compelido a votar por ellos en el 2020. Y me da la gana de, si en el año que viene, en la próxima elección, volver a votar, pues si me da la gana lo hago. Y es esa la cuestión que me frustra de la sociedad dominicana. Hay personas que reducen la realidad social y política de República Dominicana a buenos y malos. Gente que se conforma con el espectáculo que les nubla los ojos y no les permite ver más allá de la curva, ver objetivamente. Gente que entiende que hoy están mal porque fulano de tal fue presidente, alcalde o diputado. Y es posible que las acciones de esos tigres de alguna manera te afecten. Cierto, nos afectan. Pero no son los únicos factores que inciden para que estés bien o para que estés mal. Me he dado cuenta de esto porque esta semana he tocado desde el lunes hasta el día de hoy el circo, el espectáculo que ha montado el Ministerio Público. Que cuando pasen los meses, cuando lleguen los días, dejará más frustración que satisfacción. Mucha gente, con razón o sin ella, tal vez está feliz, satisfecha y realizada porque Jean Alain está preso. Porque Jenny Berenice consiguió la venganza que ella anheló durante los 4 años de Jean Alain, por las razones que ella entienda o se haya resentido con este pana,
o porque Miriam Germán ande como Pilato lavándose la mano en cada fuente que encuentra o en cada ponchera con agua que aparece y diga que hoy ese tigre está preso y ese caso se ha aireado como se ha hecho, porque ellos son los que van a remediar todos los problemas y porque ella es la más impoluta y el ser humano más ajeno de pecado que ha pisado la faz de la tierra y estos 48.442 kilómetros. No me da la gana de tragarme esa historia, me da la gana de ser crítico, me da la gana de decir que esto es circo, me da la gana de decir que esto no va a resolver nada, me da la gana de decir que esto es pura y simplemente entretenimiento, me da la gana de asumir esa postura porque tengo la libertad para hacerlo. Y a quien no le guste también le puede dar la gana de no ver la mierda que yo digo o de no coincidir con la posición que yo asumo o de entender que debemos de hacer como en la Santa Inquisición o en la Revolución Francesa, quemar en la hoguera o guillotinar a todo aquel que entendamos que es culpable del pecado o de la acción que no va en concordancia con lo que nosotros hemos definido como bueno o malo. Yo aspiro a una sociedad mejor, a una sociedad crítica, que tenga la capacidad de criticar, que ausculte, que revise, que exija cuentas. Todos pagamos impuestos. Yo como periodista le pagué muchos impuestos al PLD. Y como ni de uno ni del otro ahora en este tramo de la historia dominicana, lo sigo pagando. Yo merezco que se me dé cuenta, como lo hace, como debería y merece exigir la mayoría de los dominicanos, que se le dé cuentas a ellos. Entonces yo no reduzco, yo no me siento aquí a escribir un guión de frustración por tal o cual razón, porque me sienta más perfecto o menos pecador que los que gobiernan. Posiblemente tengo más cosas en común con los que están gobernando que las que me separan de ellos. Pero hay cosas de fondo que no me permiten reconciliarme con los que hoy gobiernan. Cuando tú amenazas, cuando tú persigues, cuando tú te das el lujo de pedir la cabeza de alguien, tú no te puedes. Es difícil tú sentarte y decir, no, son buenos. Con alguien que se está metiendo con tu comida simplemente porque tú no le apoyaste. Con alguien que se mete con tu estabilidad económica porque tú le dices que es un político bruto, como pasa con el senador de la provincia de Monseñor Noel, que es un político bruto. Entonces yo no tengo muchas razones subjetivas para no coincidir con esta gente, para ser crítico, no por simplemente objetar, crítico, porque cuando tengo que reconocer, cuando tengo que tirar la toalla, cuando tengo que tender un ramo de olivo, lo hago, porque creo que eso es lo correcto. Entonces hay personas que no entienden eso. Hay personas que entienden que tú eres su peón de opinión y que yo no vengo aquí a que nadie me diga cómo debo de pensar o cómo debo de opinar. El que quiera que lo vea y si coincide conmigo, pues lo celebro. Y si no coincide, pues también. Pero ¿por qué coaccionar? ¿Por qué perseguir? Y decía que esta semana he hecho algo que no había hecho en el pasado, que es sentarme a leer los comentarios de la gente. En un tema que tiene de rodillas a este gobierno y a mucha gente, que es el del caso de Jean Alain. Y van a seguir saliendo cosas. Y hay personas que están apostando a que aquí esta guerra se extienda y que sigan cayendo cabezas. Porque lo que quieren es ver sangre. No quieren un país mejor. Mentira. Están tan llenos de odio que lo que quieren es que todo aquel que ellos odian le pase lo peor. Por la razón que ellos les dé la gana. Y yo no soy parte de ese grupo. Yo le dediqué tiempo
a explicar aquí, en los casi 600 videos que hay en este canal, el marketing del odio, por qué la campaña del 2020 fue la más divisiva que hubo en estos 30 años, por qué en el momento de más prosperidad estamos más llenos de frustración. Expliqué aquí en el canal, aquí en este canal, le expliqué y andan por ahí los videos. La revolución de las expectativas, ¿qué es? ¿Por qué mucha gente se siente frustrada y entiende que su desgracia, la que ellos asumen como desgracia, es pura y sencillamente la culpa y la responsabilidad de los últimos que gobernaron? Y esos mismos que hace 2 años, que entendían que los últimos que gobernaron eran los culpables de su desgracia, hoy están virando y siendo responsables a los que hoy gobiernan de su desgracia. Yo tuve razones muy claras en el 2020 para no votar por Luis Abinader. Y son más claras que no me daba la gana de votar por él. Y posiblemente en el 2024, si me da la gana, voto por él. Porque es mi maldito voto. Es mi maldita opinión. Es mi maldita cabeza. Y no debes de frustrarte. Si no te gusta, tienes 2 caminos. Quitas el video o compras arsénico. Las 2 te van a quitar el sufrimiento. Así que yo voy a seguir, para desgracia de muchos, opinando como opino, diciendo lo que me sale del forro, viendo las cosas como me dé la gana, respondiendo al interés que me salga de los cojones, estando de acuerdo con lo que me nazca de mi maldito culo y disfrutando la frustración de un grupo de comemierdas que solo se sientan en las redes a opinar sobre lo que otros hacen y no hacen nada ellos para que las cosas sean diferentes. Cuando muchos estaban sentados en su casa aplaudiendo, que estaba en la calle defendiendo lo que entendía que era lo correcto. Y me equivoqué. En el 2020 me amenazaron de muerte por no irme a la Plaza de la Bandera. En el 2020 hubo un ingeniero que me escribía y me amenazaba todos los días. Tuve que bloquearlo. Tengo los print screen todavía por ahí guardados. Y luego de que lo bloqueé, de la cuenta de su empresa, ese ingeniero que estuvo trabajando como miembro de mesa, me escribió y me mandaba las actas. Me estoy gozando esto. Y mi respuesta fue, yo espero que el gozo te dure hasta el 2024. Porque su deseo no era que el país tomara otro rumbo. Su deseo era ver al del frente con un ojo menos. Y así hubo mucha gente. Y hay algo que yo he aprendido con el tiempo. Y es a ser paciente, a esperar. Todo pasa. A resistir. Yo siempre he estado en el lado de los que no gobiernan o de los que no ganan. Y eso me ha enseñado a ser paciente y tolerante. Y repito, todo pasa. El poderoso que hoy se sienta y llama para pedir la cabeza de alguien porque no le agrada lo que dice, un día no va a tener poder ni va a poder llamar. Y tú debes de resistir. Y cuando ese día llegue que ya no tenga poder, entonces, cuando lo veas humano, tú le digas, loco, pero ¿y por qué tal cosa? Ayer alguien decía, a propósito de Jean Alain, que hay personas que llegan al poder y entienden que el poder es para aplastar, que el poder es para hacer daño. Jean Alain es uno de esos ejemplos. Jean Alain, cuando era procurador, se entendía por encima del bien y del mal. Aplastó, persiguió,
pidió cabezas, cerró programas, humilló personas, hasta el punto de que la que hoy es procuradora, la que él le entregó el cargo hace 2 años casi, en Televisión Nacional la humilló, la desconsideró a ella y a su familia. Él no midió consecuencias, estaba ensoberbecido. El poder le hizo sentir que él nunca iba a bajar del Olimpo. Bajado del Olimpo, aparecieron las razones suficientes para perseguirlo y hoy está humillado en una cárcel en República Dominicana. Los que hoy gobiernan, mañana pueden estar como Yanalay. No lo olviden. Nos vemos en un próximo video.